Se ha interrumpido esto, no sé por qué razón. Tenemos que distinguir entre la voluntad del causante como ley de la sucesión, que en principio prevalece, pero salvo que la propia ley imperativa diga algo distinto y prevalezca sobre la voluntad del causante como ley de la sucesión. Concretamente, en materia de confluencia de legados, es decir, que la confluencia de legados se da cuando tenemos diversos legados y no caben todos, no se pueden pagar todos. Porque, por ejemplo, establecemos legados a favor de descendientes, de extraños no descendientes, y resulta que todos ellos agotan la parte de libre disposición. Y hay legitimarios. Porque claro, aquí el problema es que aún no habiendo legitimarios, cuando los bienes de la herencia son insuficientes para pagar los legados. Tenemos aquí si la herencia es 1000 y los legados suman 1500, aquí hay que decidir qué legados se van a pagar y qué legados no se van a pagar. Y hemos planteado primero la voluntad del causante. Bien, pero la voluntad del causante, repito, no ocupa el primer rango en la solución del problema. Tenemos por otra parte otro problema, y es que tenemos dos artículos que se refieren a esta cuestión. Por un lado está un artículo que ya conocemos, el 822, que nos da una solución, pero para un caso que ya lo hemos estudiado, y que nos da una solución para el caso en que haya una colisión entre legado y legítima. Y entonces ahí se establece la regla de la proporcionalidad. Se reducirán proporcionalmente los legados si lesionan la legítima. Sin embargo, en otro artículo, el 887, se establece una prelación, una enumeración de hasta de seis escalones, que son los siguientes. Que dice: si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente. Primero, los legados remuneratorios. Es que podríamos decir que al ser remuneratorios, como ocurre con las donaciones remuneratorias, aquí siguen las reglas del servicio del servicio que se remunera, y en ese sentido no es una atribución gratuita, sino onerosa. Lo que pasa es que era natural en el sentido de que no se podía reclamar, pero si una vez en este tipo de obligaciones, cuando se entrega cuando se da la donación o el legado, pues podríamos decir que aquello ya se ha cumplido la finalidad es la de remunerar, la causa es la de remuneración, y no es una causa gratuita, no es mera beneficencia, como diría el artículo 1274 del Código Civil. De manera que los legados remuneratorios son los que hay que pagar en primer lugar, precisamente porque realmente no serían atribuciones gratuitas. Segundo, los legados de cosa cierta y determinada que forme parte del caudal hereditario, lo que vimos antes, el artículo, el legado de cosa específica y propia del causante, pues se pagaría en segundo lugar. Tercero, los legados que el testador haya declarado preferentes. Aquí es donde digo yo que la voluntad del causante no es la que ocupa el primer lugar. Si el causante ha dicho que se pagarán prioritariamente tales legados, pero ha establecido legados de cosa específica, habrá que pagar primero el legado de cosa específica y después dejar para el resto la regla de proporcionalidad. Cuarto, los de alimentos. Quinto, los de educación. Sexto, los demás a prorrata. Aquí vemos que la prorrata ocupa el último lugar, mientras que es la regla subsidiaria del artículo 820, que primero establece ahí que se pagará como haya dicho el causante, y en segundo lugar a prorrata. Aquí, sin embargo, el causante ocupa el tercer lugar y prorrata el sexto. Luego, no va a haber nunca lugar a tener realmente la duda de si aplicar el 820 o el 887. Lo que tendremos que ver es qué conflicto se está dirimiendo. Si se está dirimiendo un conflicto, una pugna entre distintos legatarios, se aplicará el 887. Si se está dirimiendo una pugna entre el legitimario lesionado y el legatario que tiene un legado inoficioso, aplicaremos el 820.
Y pasamos ya al último epígrafe del tema, que es la ineficacia de los legados. Es decir, aquí tenemos el supuesto es el siguiente. El testador ha establecido unos legados, pero esos legados hay causas por las que dejan de ser eficaces. Vamos a estudiar esto y las consecuencias de esa ineficacia del legado. Bien, las causas son, en primer lugar, se puede revocar el legado revocando el testamento y por tanto disponiendo de otra manera. Esto es la forma más frecuente de dejar ineficaz un legado. Yo dejaba un legado a favor de A en el testamento de 2008, en el testamento de 2020 hago un nuevo testamento, revoco lo anterior y establezco ahora disponer de otra manera. ¿Cómo sin legados? Bueno, pues al disponer de otra manera de mis bienes, estoy revocando el legado del testamento anterior. Salvo que yo en el testamento nuevo deje vigente el legado del testamento anterior, con lo cual realmente lo que estoy haciendo es establecer un legado en el testamento último. Aparte de esa revocación del testamento, el código presume revocado el legado podemos decir que una revocación tácita, en el sentido de que al transformar o modificar la cosa legada de una manera sustancial, se supone que ese legado queda sin efecto. Concretamente es el caso del artículo 869, párrafo primero, que dice que el legado se revoca cuando se queda ineficaz, cuando el testador transforma la cosa legada de modo que no conserve la forma ni la denominación que tenía. En cuanto a la denominación, me parece una tontería, la verdad, que cambiarle de nombre a la finca revoque el legado. Lo cierto es que la ley lo dice. Si le cambia la denominación, parece ser que el testador ha querido hacer borrón y cuenta nueva, y diciendo, pues si le cambia el nombre a la cosa, eso significa que para él todo vuelve a empezar. No le veo demasiada justificación. Pienso que si la finca sigue siendo la misma, con cambiarle el nombre no sería suficiente. Es más, puede que haya algún causante que sin saber las consecuencias de cambiarle el nombre, pues la cambie sin saber que está revocando realmente el legado. Yo pienso que lo importante es mantener, para mí la mejor solución sería mantener el legado, salvo que hubiera algún dato más que el simple cambio de nombre para interpretar la voluntad del causante en el sentido de que ha querido revocar el legado. Dice continúa diciendo el apartado 1 del artículo 869 que cuando la transformación afecta solo a una parte de la cosa, la parte no transformada seguirá estando destinada al legado. Bien, esto no tiene mayor... Aquí se trata de conservar al máximo la voluntad del causante. La voluntad del causante era legar, ha habido una transformación de una parte, y nos preguntamos si eso supone la transformación del legado, y diremos sí, pero solo en lo que ha sido transformado, no en lo que no ha sido transformado. Imaginemos una finca de 10.000 hectáreas, se transforman 1.000, pero las 9.000 restantes no. Si no hay ninguna otra manifestación del causante, solamente porque aquí estamos hablando de actos, y por eso estamos hablando, si son actos, estamos hablando de voluntad tácita. Y el causante, si no ha dicho otra cosa, pues habrá que estimar que la transformación solamente revoca el legado en la parte que ha sido transformada, no en lo que no ha sido transformado. Bien, eso es la revocación expresa y tácita del legado, la expresa por la revocación del testamento. Ahora vamos a hablar de la enajenación de la cosa legada, es decir, el testador había legado una finca, por ejemplo, pero después la vende a otra persona. Bien, pues el código presume que esa venta implica la revocación del legado, puesto que tú haces un legado, salvo que sepas que la cosa es ajena, pero aquí estamos hablando de que el legado de cosa propia, que tú sabes que es propia, tú haces un legado en el entendido de que esa cosa va a seguir en tu patrimonio cuando tú mueras. Si la enajenas, pues podríamos decir que es una manera de decir, bueno, pues el legado que hice queda sin efecto, ya que no voy a obligar ahora a los herederos a que adquieran otra vez, a que readquieran la finca. Bien, esto está recogido en el artículo 869, apartado segundo, que dice:
cuando el testador enajena por cualquier título o causa la cosa legada o parte de ella, entendiéndose en este último caso que el legado queda solo sin efecto respecto a la parte enajenada. Si después de la enajenación volviese la cosa al dominio del testador, aunque sea por la nulidad del contrato, no tendrá después de este hecho fuerza el legado, salvo el caso en que la readquisición se verifique por pacto retroventa. Es decir, lo importante es la enajenación. Eso revoca el legado, salvo en un caso. Salvo el caso de que se produzca el retorno de la finca y que en virtud de un pacto retroventa. Solamente en ese caso podríamos decir que recuperaría su fuerza el legado que anteriormente ha sido ineficaz. En tercer lugar, por la pérdida de la cosa legada. Si la cosa se destruye después de establecer el legado, pues entonces podríamos decir, si no es reconstruida, sino que queda destruida y ya está, pues podemos decir que el legado se queda ineficaz. Lo dice el apartado tercero del artículo 869. Si la cosa perece del todo viviendo el testador o después de su muerte sin culpa del heredero, entonces en este caso se extingue el legado. Aparte de los tres casos contemplados en el artículo 869, podríamos decir que también del artículo 862, que regulaba el legado de cosa ajena, hace que sea ineficaz el legado cuando el testador ignora que la cosa es ajena, lo ignora al hacer el legado. Y en cuanto al legado de deuda, podríamos decir, se revoca tácitamente si en vida el causante reclama la deuda al legatario, a 871.1. Si demanda judicialmente el testador al deudor, aunque no se haya pagado al tiempo del fallecimiento. Y ya, por último, con eso terminamos. En todos los casos en los que el legado, el legatario, repudie el legado o no pueda recibir el legado, pues entonces se aplica el artículo 888, que dice: cuando el legatario no pueda o no quiera admitir el legado, o este por cualquier causa no tenga efecto, se refundirá en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución y derecho a acrecer. Quiero decir con esto que al repudiar el legado, ese legado, podríamos decir, regresa a la comunidad, a la masa hereditaria y por lo tanto a la comunidad hereditaria. El legado, que en principio no participa de la comunidad hereditaria, queda fuera y no entra en la partición de la herencia, porque no hay que ponerse de acuerdo en qué hacer con ese bien. Ese bien ya tiene un destinatario, que es el legatario dispuesto por el causante. Pues bien, al fallar el legatario, repudiando, ese bien se integra en la masa de la herencia y es objeto ahora de partición, salvo que se apliquen las reglas de la sustitución y las reglas del derecho de acrecer, que ya veremos más adelante. Bien, con eso terminamos la clase de hoy y continuaremos ya mañana día 24. Con el tema, todavía seguimos con el tema 7, hablaremos ya de las sustituciones. Y más cosas tenemos que hablar todavía. Buenos días.